Muy buenos días. El día de hoy estamos recordando a todos nuestros fieles difuntos, a aquellos que ya han muerto, que están descansando en la presencia de Dios. En la Sagrada Escritura hay muchos textos que nos hablan de la importancia no solamente de recordar a nuestros seres queridos, sino además de hacer algo por ellos. Ya en el Antiguo Testamento hay aquella escena donde incluso se levanta una colecta, una ofrenda que se le va a dar a Dios por aquellos que habían muerto en la guerra y que muy posiblemente habían muerto en pecado porque habían encontrado en sus túnicas algunos ídolos. Y los israelitas se veían confundidos diciendo, bueno, ellos murieron peleando por Dios, pero llevaban consigo algunos ídolos. ¿Qué es lo que pudo más en ellos? Si no se veía con mucha claridad la situación de ellos, bueno, el pueblo, los sacerdotes, decidieron que entonces ellos eran los que tenían que orar para que Dios no les tomara en cuenta ese pecado, sino que también alcanzaran de la presencia de Dios. El día de hoy no recordamos a una persona en particular, más bien a todos ellos que los llevamos en nuestro corazón. Y como he dicho en muchos momentos, cuando nosotros recordamos o experimentamos la pérdida de un ser querido, ¿es pérdida para quién? Para nosotros, pero es ganancia para ellos que ahora gozan de la presencia de Dios. San Pablo lo dice así: todo lo considero pérdida con tal de conseguir a Cristo, porque Cristo es una ganancia. Aquellos que se nos han adelantado deben de suscitar algunos sentimientos encontrados en nosotros. Uno, por un lado, la tristeza de que ya no los experimentaremos con nosotros, ya no experimentaremos su abrazo. Pero por otro lado, la tremenda certeza de que ellos ya gozan de la presencia de Dios. Ahora, estamos hablando de los fieles difuntos, de aquellos que verdaderamente aceptaron a Dios, de aquellos que se esforzaron por ser personas de bien, por dar frutos de amor aquí en la tierra. El día de ayer recordábamos indudablemente a aquellos que con su vida nos han dado ejemplo de santidad, de héroes de la fe. El día de hoy recordamos a todos aquellos que, aunque no estén en los altares, sí están en nuestro corazón. Y como decía aquel filósofo, decirle a alguien te amo es decirle tú no morirás, porque no se puede amar algo que no existe. Y si yo amo a alguien, aunque no esté conmigo, alguien pudiera decir de una manera muy pesimista, pero ya no existe. Si yo lo amo, quiere decir que existe. Y si lo amo y si existe, entonces quiere decir que está vivo. Decirle a alguien te amo es decirle tú no morirás. Hoy le decimos a todos nuestros seres queridos que lo amamos, que estamos con ellos, que oramos con ellos, porque un día los vamos a ver a ellos. Ahora, alguien una vez me preguntó, padre, pero ¿cómo puedo estar seguro que mi ser querido ya está en el cielo? Bueno, si tú lo amas, si tú quieres estar con él, seguramente hizo algo muy bueno en ti para que tú tengas ese sentimiento de ternura, de amor. Aquellos que no quieren estar con Dios y que no quieren estar con sus hermanos, rápido quedan en el olvido y no habría ninguna razón por qué preocuparnos de ellos. Simplemente te olvidas de ellos. Pero si aquella persona todavía está en tu corazón, seguramente hizo algo bueno. Hoy, en el Evangelio, nos propone aquel texto donde Jesús está hablando del pan de vida, donde Jesús está hablando que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Creo yo que uno de los momentos de la historia, de nuestra historia, que causa más unidad, casi siempre es o el nacimiento de alguien. Todos nos alegramos por un bebé nuevo que llega a la familia. Y el otro es cuando alguien muere. Todos nos unimos. Aquí en Estados Unidos, en donde encontramos muchísimas denominaciones de fe, muchos cristianos incluso, puedo decirlo que muy pocas denominaciones cristianas celebran o hacen un rito funerario como lo hace la Iglesia Católica. Y me da mucha esperanza, mucha paz, que es precisamente en la misa de cuerpo presente donde puedo ver a muchas personas de diferentes fe que se reúnen y ahí no importa. Lo que importa son las acciones de amor que ese ser querido nos dejó. Hoy
Nosotros deberíamos de poner el énfasis también en el amor que estamos haciendo, en las acciones de amor, en las semillas que estamos sembrando. ¿Qué es lo que más sembramos el día de hoy? Dice así el Evangelio del día de hoy. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Jesús está hablando de aquel encuentro que se tiene con Él. Aquellos que buscan a Jesús, Jesús no nos va a echar fuera. Jesús no ha venido a expulsarnos, a discriminarnos, a escoger a algunos. Él dice todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. La pregunta para ti y para mí es, ¿y nosotros estamos yendo a Jesús? ¿Lo estamos buscando? Porque Él no nos va a echar fuera, como tampoco nos va a obligar a que estemos con Él. Y dice así, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Está muy clara que la voluntad de Jesús es la misma voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Hay cosas que son un poco fáciles de explicar. Por ejemplo, nuestra carne, esta carne que tienes, tus huesos, tus tendones, tus músculos, un día se van a podrir, un día se van a acabar, un día ya no van a funcionar más, un día se van a secar, un día van a volver a la tierra de donde salieron. Pero tu alma, tu espíritu, esa sabemos que no envejece. Esa sabemos que el anhelo, que el sueño, que trasciende, que no está limitada a una parte del cuerpo, sino que es algo más. Es ahí donde nosotros podemos hablar de una trascendencia. Y no solamente eso, sino pensando en muchas formas, en muchas razones, que si nuestra vida se limitara solamente al espacio y tiempo de nuestro cuerpo, entonces no tendría valor ni razón hacer nada, si como quiera todo va a quedar en la nada. Pero cuando sabes que hay un alma, que hay un corazón, que hay un espíritu, que estos trascienden, que estos no se acaban y que un día van a resucitar también con una carne, pero no una carne como la que ahora tenemos enferma, sino totalmente gloriosa como la de Jesús, entonces todo va a tener sentido. Entonces vale la pena no solamente sufrir, sino hacer el bien, esforzarnos por hacer el bien. Entonces escuchamos que la sintonía de la melodía de la eternidad resuena a pesar de que nuestras cuerdas vocales se acaben. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de aquel que nos creó no es para que quedemos en el olvido, sino para que permanezcamos en Él. Dios nos creó para ser recipientes de su amor. Y si nosotros nos damos cuenta de esto, no perderemos tiempo al decirnos unos a otros que nos amamos, sino por el contrario, viviremos en el amor de tal manera que amando es como vamos a encontrar la profunda realización de nuestro ser. Y entonces, en el amor nos damos cuenta que nuestros seres queridos no mueren, sino que solamente es un hasta luego, que pronto nos veremos. Ahora, pensando en esto, también es importante que pensemos en esto. Si este ser querido muere y ya no está conmigo, quiere decir que estamos en un tiempo y que este tiempo, mientras estemos sumergidos en el tiempo, tenemos que aprovecharlo y amarnos unos a otros. Jesús nos ha dado el ejemplo de que Él no rechaza a nadie que va con Él, así como tampoco obliga a nadie que esté con Él. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, de aceptar a todos los que están con nosotros, no perder el tiempo, no rechazar a nadie por simplicidades que a veces son tan absurdas, sino más bien concentrarnos en lo más importante. Y lo más importante no es algo material, sino es más bien lo espiritual, que no se acaba con el tiempo, que no muere y que nos une cada vez más.
Que el día de hoy que recordamos a todos nuestros seres queridos, podamos nosotros elevar nuestra mirada al cielo, nuestra oración por ellos, al Dios, que Él los reciba y que también nos reciba a nosotros. Que el día de hoy podamos acudir a Él, estar en comunión con Él, orar con Él y saber que decirle a alguien te amo es también decirle tú no morirás. Si podemos escuchar de Dios que nos dice que nos ama, entonces con certeza podremos saber que nosotros no moriremos. Que sea Él, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de vivos, quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas un excelente día.